noches, hermano, Dios le bendiga. Cuando empezamos estos tiempos de pandemia, pensamos que cómo iba a solucionar todos los problemas económicos que nos podía traer esta situación o problemas de salud. Decidí poner en manos de Dios todas mis preocupaciones, pero poniendo mi fe y confianza, solo tuve la respuesta en Él, mostrando su amor y gracia para conmigo y mi familia. En el Todopoderoso, Él tiene y ha tenido el control de toda nuestra situación. A continuación, vamos a estudiar Juan 6 del 1 al 15. A continuación haré la lectura del versículo. Después de esto, Jesús fue al otro lado de Galilea, de Tiberia, y seguía gran multitud, porque veían las señales en los enfermos. Entonces subió al monte y se sentó con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron las 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta, el que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirar. Jesús es fuente de amor y gracia. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que estás poniendo en mi vida, Señor. Que sea de sabiduría, Señor, para enseñarla a los demás, Señor, que estamos presentes, bendito Dios. Que sea transmitiendo lo que tú quieres decir a través mío a los demás, Señor, bendito Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi prédica en el día de hoy le puse por título: una señal a la multitud. Esta señal que vamos a estudiar a continuación tiene la particularidad de ser el único que se repite en los 4 evangelios, el único milagro. Además, ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo. Todo esto nos indica que estamos ante un gran acontecimiento. Todo esto sucedió al otro lado del mar de Galilea, es decir, en la ladera oriental. En el Evangelio de Lucas 9:19 nos dice que estaba en un lugar en la ciudad de y que el Señor se había retirado allí con sus discípulos buscando descanso, después de que realizara la misión a los que lo había enviado. Cabe notar que Jesús había encomendado a sus 12 discípulos la misión de sanar enfermos y echar fuera todos los demonios y predicar el Evangelio por toda la aldea. A pesar de que Jesús y sus discípulos buscaban un lugar apartado donde descansar, la multitud le buscaron hasta encontrarlo. El evangelista indica que estos eran atraídos por las señales que Jesús le hacía, más no por los que creyeran en él, sino por su propio interés y por curiosidad. Aún así, Jesús no dejó de hacer el bien y tener compasión de ellos. A continuación mencionaremos algunas 3 expresiones de Jesús. Una expresión es su gracia. Jesús pone a prueba la fe de los discípulos. Aunque Jesús sabía
desde el principio que iba a hacer a favor de todas aquellas personas. Aprovechó la ocasión para enseñar a sus discípulos una lección importante. Era el momento de hacer algo porque el problema se agravaría ya que empezaba a caer el día. En esa condición preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Quizás el Señor se dirigió a Felipe porque era de Betsaida. Según Juan 12:21, Betsaida es una ciudad muy cerca de donde estaban en ese momento. En cualquier caso, su respuesta reflejó la actitud de todos los apóstoles frente a la situación. En primer lugar, vieron un problema económico. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. Realmente, los discípulos no disponían de esa cantidad de dinero, que equivalía al salario de un jornalero por 200 días de trabajo. Por otro lado, también veían un problema en el lugar en el que estaban. Mateo recuerda uno de los comentarios de los discípulos, según Mateo 15. El lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Aunque ante lo anterior podemos decir que los discípulos tenían razón, pues estaban en un lugar desierto. No había comercio cerca que pudieran abastecer a una multitud tan grande. Y además estaban empezando a hacerse tarde. Así que con toda lógica, los discípulos optaron por el desatenderse del problema. Los discípulos veían un problema por todos lados, pero no debemos apresurarnos a criticarles sin pensar antes en cómo actuamos nosotros mismos en situaciones menos complicadas. En cualquier caso, las dificultades de sus discípulos surgían porque estaban enfocados en la situación, contando únicamente con sus propios recursos. Es triste, ninguno de ellos ejerció la fe. A pesar que los discípulos acababan de regresar de una misión que podían experimentar el poder de Dios, el Señor Jesús pudo probar que aún no habían despertado su fe para afrontar el problema que esta nueva situación se les presentó. Asimismo, hermano, sucede con nosotros cuando nos sentimos abrumados por cualquier problema o situación que se nos aqueje. Buscamos la salida fácil, poniendo la mirada en las cosas de este mundo y no en las de arriba, aún sin considerar las consecuencias de nuestras decisiones. Dios pone a prueba nuestra fe. Él permite que atravesemos por diversas situaciones para probar si nuestra fe es genuina. En este momento nos expresa Él siempre su gracia. Otra expresión es su amor. Jesús comenzó a obrar su amor y lo hizo dándole una orden a los discípulos, que también incluía a la multitud: hacer recostar a la gente. En estos momentos los discípulos se dispusieron a obedecerle y comenzaron a recostarse sobre la hierba. Muy probablemente estarían todos mirando a Jesús para ver qué se proponía. Y fue entonces cuando tomó los panes y los peces y dio gracias por ellos y los repartió a los discípulos, para que ellos los repartieran a la multitud. Allí vieron ellos cómo se multiplicaban de manera milagrosa, hasta que finalmente comieron y se saciaron hasta que sobró. Pudieron recoger 12 cestas de los pedazos sobrantes. Hermano, la obediencia de los discípulos fue fruto de su fe, y fue esto lo que permitió que Jesús expresara su amor en ellos. Cuando la fe y la obediencia trabajan juntamente, podemos ver grandes cosas del Señor. Me llama también la atención que Jesús ordena que recogieran los pedazos que sobraron. Esto nos permite entender que el mejor modo de aumentar los pocos recursos que tenemos es ponerlos en las manos del Señor. Este es un hermoso ejemplo de la plenitud del Señor y de su gracia inagotable. El Señor se digna a tomar de lo nuestro, los bendice y los aumenta milagrosamente. Otra expresión fue establecer su reino en nuestros corazones. Otra expresión de Jesús ante esta señal es poner en relieve el contraste que había entre la clase media y que el pueblo estaba esperando, y cómo era Jesús, el Mesías enviado por Dios.
Como veremos después de que Jesús hubiera multiplicado los panes y los peces, la multitud fue con la intención de hacerle rey. En Juan 6, 14, 15, ellos querían un Mesías que le trajera bendiciones materiales en abundancia, y no podían ocultar que su mirada estaba puesta en ellos mismos y en sus necesidades temporales. Pero cuando fueron a hacerle rey, Jesús se apartó de ellos y no se prestó a sus deseos. Y de hecho, cuando al día siguiente volvieron a buscarle, Él les soltó a trabajar por la comida que da vida eterna y permanente, y no por la comida que perece. En Juan 6:27 nos dice: la actitud de Jesús y su enseñanza no dejaba lugar a unas dudas de que su interés se enfocaba sobre realidades espirituales y eternas, y que no estaba dispuesto a satisfacer indefinidamente sus deseos materiales. Fue en ese punto donde perdieron su interés por Él. El propósito de la primera venida de Jesús fue establecer su reino en el corazón de los hombres, y esto es lo que iba a hacer por medio de su obra en la cruz. En este momento comprendió que aún no le reconocían como hijo de Dios y la obra que venía a realizar. Esto es algo que se repite en nuestras vidas. Muchos vivimos con la idea de que Dios tiene que bendecirnos constantemente en todo lo material, y disponemos nuestra fe en Él, siempre y cuando se ajuste a nuestros deseos, y si no se cumple, nos sentimos defraudados y hasta derrotados. Esto es lo que nos enseña muchas iglesias sobre la filosofía del Evangelio de la prosperidad. Hermanos, todo esto nos hace reflexionar también a nosotros acerca del Mesías al que creemos. Él siempre nos muestra su poder y su amor y su gracia. Queridos hermanos, quiero sacar esta conclusión de lo que hemos estudiado, que uno de los propósitos de este pasaje es resaltar el amor y la gracia del Señor, que aquí se aprecia con toda claridad, considerando el trasfondo de la ingratitud humana. Su gloria reflejada al estar dispuesto a derramar una vez más su favor divino sobre una multitud voluble e ingrata, a la que conocían perfectamente. Pero como ya hemos considerado en otras ocasiones, su gracia no se activa por méritos humanos, sino precisamente por la falta de Él. Queridos hermanos, quiero dejar esta pregunta: ¿realmente estamos buscando a un Jesús fuente de amor y gracia, o a un Jesús que supla nuestros deseos materiales? Muchas gracias.